Vamos a participar del pan y de la copa. Y quería que juntos meditemos en el libro de Génesis capítulo 3, donde se relata la tragedia de la humanidad. Allí el hombre desobedece a Dios y entonces pierde esa comunión maravillosa que hasta ese momento tenía con Dios. Dice el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Qué tremendo, ¿no? En estos 11 versículos se detalla la tragedia de la humanidad. Tremendo, es uno de los pasajes, si no el más triste de la Biblia. En ese momento el hombre obedece a la serpiente, que es el diablo, y por lo tanto come de aquello que Dios le había dicho que no debía comer. Dios le había puesto en un lugar maravilloso de provisión, Dios le había llenado de bendiciones en ese lugar, solamente le dijo, de este árbol no podéis comer, porque el día que comieres de él moriréis. Y al desobedecer la palabra de Dios, el hombre pierde la comunión con Dios. Pero fíjense el detalle. Dice que cuando ellos comen del fruto del árbol, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Allí hay un conocimiento del hombre y de la mujer del mal. Hasta ese momento no conocían el mal, pero conocieron que estaban desnudos. Por eso cuando Dios los busca en el huerto y se encuentra con ellos, les dice Dios, ¿quién te enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Bueno, el haber obedecido al diablo, el haber pecado. Hasta ese momento ellos estaban en una etapa de inocencia, de perfecta comunión con Dios. Cuando desobedecieron, ahí entonces conocieron y comenzaron a aprender a hacer el mal. El hombre comenzó a aprender a hacer el mal. Ese mal que no conocía, allí lo empezaron a conocer. Y ese mal pasó a toda la humanidad. Pero después vemos en el Evangelio otro momento trágico, pero que fue de bendición para nosotros. Y es el momento trágico del cual hoy vamos a hacer memoria. Es el momento central de la humanidad, donde se levantó una cruz y allí Jesucristo ocupó nuestro lugar para pagar ese pecado, para pagar esa deuda que se generó desde el libro de Génesis y que nos ha alcanzado. Es el mal que nos esclaviza, es el mal que nos aleja de Dios, es el mal que nos entristece, es el mal que nos hace perder la comunión con Dios, igual que le pasó a Adán. Pero siempre cuando volvemos a la cruz y somos atraídos por la cruz de Jesucristo, tenemos el perdón de Dios, maravilloso perdón que Dios nos da a través de la cruz. Por eso el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hermano querida, hermana querida, la cruz es el lugar donde Dios nos atrae para perdonarnos. Es el lugar donde Dios nos atrae para mostrarnos su amor nuevamente. En cada momento Dios nos atrae y
y nos lleva al arrepentimiento cuando contemplamos en la cruz de Jesucristo al inocente Cordero de Dios. Porque dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros recibamos la justicia de Dios en él. Qué maravilloso. Dios no conoció el pecado. No fue como Adán. Adán conoció el pecado. Adán conoció la desobediencia cuando obedeció al diablo. Sin embargo, el Señor nunca pecó contra Dios. Él fue cargado con nuestros pecados, que es muy distinto. Él fue el Cordero inocente, sin pecado, que llevó nuestro pecado en la cruz. Por eso hoy podemos decir que Él es nuestro Señor, que Él es aquel que ocupó nuestro lugar, que pagó nuestra deuda a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Dios le hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. No justicia humana, porque la justicia humana sabemos que es débil, que muchas veces se equivoca, pero en Jesucristo Dios nos hizo justicia de Dios en Él, no en nosotros, sino en Él, cuando depositamos nuestra fe en que aquel que murió en la cruz ocupó nuestro lugar. Cuando nosotros confiamos en que cuando Él estaba muriendo en la cruz, estaba pagando a Dios nuestros pecados y nuestras culpas. Por eso, hermano querido, hoy vamos a hacer memoria del Señor, y hermana, y vamos a recordar estas cosas tan maravillosas. Saber que nosotros le hemos cargado a Él con nuestro pecado, pero Él nos ha dado a nosotros la bendición de que cuando nos arrepentimos y vamos a los pies de la cruz, en fe, Dios nos da su justicia. Dios nos ha hecho justos. Por eso dice el apóstol Pedro, vosotros negasteis, cuando está hablando con aquellos hombres que habían entregado al Señor Jesucristo, les dice, vosotros negasteis al santo y al justo y matasteis al autor de la vida. Qué tremenda contradicción. Jesucristo creó todas las cosas por Él fueron hechas. Sin embargo, los hombres mataron al autor de la vida. Y dice, y pediste que yo diese un homicida, a Barrabás, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, hermanos, que hoy nosotros podemos hacer memoria de este maravilloso Señor y Salvador, cuya gracia nos ha alcanzado. Y hoy podemos disfrutar de ese perdón. Y sí, por supuesto, querer vivir agradando a Dios. Decir como el apóstol Pablo, yo sé que ausente del cuerpo o presente, procuro serle agradable a Dios. Que esa sea nuestra motivación, que hoy al ver la cruz de Cristo, una vez más, al considerar en el pan la figura de su cuerpo que cargó nuestros pecados y considerar en la copa la figura de la sangre derramada, nos lleve a pensar ese amor maravilloso y a procurar serle más agradable y a procurar apartarnos más del pecado, de ese mal que hemos aprendido a hacer. Pero gracias a Dios que una vez que hemos conocido a Jesucristo, podemos aprender a hacer el bien, porque Cristo está en nosotros y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a aprender a hacer el bien. Así que vamos a orar por el pan y luego también por la copa. Si usted tiene pan y vino en su casa, yo le animo a que usted pueda ahora tomar de él y así vamos a hacer memoria del cuerpo y de la sangre del Señor. Señor, te damos gracias porque en este pan recordamos tu cuerpo maravilloso, Señor, que no hizo pecado, siempre obedeciste al Padre, pero qué profundidad, Señor, tu palabra cuando dice al que no conoció pecado, Dios, por nosotros, te hizo pecado. Oh Padre, cuánto amor has tenido al cargar nuestros pecados en tu Hijo. Gracias, Señor, porque eso nos permite a nosotros hoy ser justificados. Señor, bendecimos este pan y te damos gracias por él, y al compartirlo te damos toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Señor, ahora también vamos a participar de la copa, que es figura de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. La sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, gracias por tanta bendición. Nos ha limpiado, nos limpia y nos limpiará. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, una vez más hemos hecho memoria del Señor Jesucristo como cada primer día de la semana. Gracias por haber compartido este tiempo. El Señor les bendiga.